preparatoria número 10. Hoy vinimos a entregar nuestro proyecto de historia y nuestros integrantes son Abigail López Córdoba, Giovanni Peraza, Gabriela Natividad, Karen González, Mariana Hernández y Said May y Sofía Chi. Los intentos de conquista de Yucatán. Durante la época de colonización española hubo 3 intentos principales de la conquista. La región de Yucatán. El primero fue liderado por Francisco Hernández de Córdoba en 1517, seguido por Juan de Grijalva en 1518. Finalmente por Hernán Cortés en 1519. Cada uno de estos intentos contribuyó al proceso de la conquista española en la región. Cristóbal Colón fue un personaje clave en la historia de la exploración y el intercambio cultural entre Europa y América. Aunque su legado ha sido objeto de debate, su llegada al Nuevo Mundo sin duda tuvo un impacto significativo a la historia mundial. Es fascinante cómo un evento en descubrimiento de América ha influido tantos aspectos de la vida moderna. La historia está llena de acontecimientos que han moldeado nuestro mundo actual. Los conflictos entre centralistas y federalistas en Yucatán durante el siglo fueron parte de las luchas políticas que afectaron a México en este periodo. Los centralistas abogaban por un gobierno centralizado con más poder en manos del presidente, mientras que los federalistas buscaban un sistema más descentralizado con mayor autonomía para los estados. Ancona, Manuel Peraza y José Contreras son figuras relevantes en la historia de México. Manuel Pedraza fue un político mexicano que se desempeñó como presidente de México en toma interna en 1828. Participó activamente en la política y los asuntos gubernamentales durante una época de gran agitación en el país. José Contreras fue un militar mexicano que participó en la defensa del territorio nacional, especialmente durante la intervención estadounidense en México y en la Guerra de Reforma. Su contribución a la defensa del país, su parte, Ancona, puede referirse justo Sierra Ancona, quien fue un destacado escritor, periodista, político y diplomático mexicano. Fue un defensor de la educación política y del desarrollo cultural y político de México. Estas figuras tienen un papel importante en la historia de México, uno de su amplio y particular lugar. Hijo de Montejo. La Gran Rebelión Indígena de 1546 fue un levantamiento de los pueblos mayas en la región de Yucatán contra el dominio español. Fue una lucha significativa para la resistencia indígena ante la conquista española. Francisco de Montejo fue un conquistador español que participó en la conquista de Cuba y luego se embarcó en la conquista de Yucatán. Es conocido por fundar varias ciudades en la península de Yucatán, como Campeche y Mérida, y participación en la subjugación de los pueblos mayas. Su figura está ligada a la historia de la colonia de México y a los conflictos entre los conquistadores españoles y las poblaciones indígenas. Tan colonial, las principales actividades comerciales, la Constitución del Cádiz de 1812 estaban relacionadas con la producción de productos agrícolas como el maíz, el cacao, el añil y la caña de azúcar. Estos productos eran intercambiados a través de redes comerciales locales e internacionales, lo que generaba una importante actividad económica en la región. En cuanto a la Constitución del Cádiz de 1812, esta fue una pieza clave en la historia constitucional de España y sus colonias. Esta Constitución establecía importantes principios como la soberanía nacional, la separación de poderes y la igualdad ante la ley. Además, introdujo reformas significativas en áreas como la administración pública, la justicia y los derechos individuales. Jacinto Canec, Fray Diego de Alcos de Galvez y Jerónimo. Jacinto Canec fue un líder maya que encabezó una rebelión en 1761 en la península de Yucatán, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia indígena. Fray Diego de Landa fue un fraile francisco conocido por documentar la cultura maya, pero también estuvo involucrado en su represión.
José de Gálvez fue un ministro español influyente que implementó reformas para modernizar el gobierno colonial y promover el desarrollo económico náufrago español que vivió entre los mayas y sirvió como intérprete clave durante la conquista de México. La Organización Social y Administrativa y Política de Yucatán. La Organización Social y Administrativa y Política de Yucatán ha experimentado diversos cambios a lo largo de su historia ante la llegada de los españoles. La región estaba habitada por diversas culturas mayas, cada una por su propia cultura y estructura política y social. Durante la época colonial, Yucatán estuvo bajo el dominio español y se estableció por una capitana general. La región se dividió en partidos que eran diversos, administrativos y similares a provincias. Posteriormente, Yucatán se convirtió en un estado independiente dentro de México. Hoy en día, Yucatán es una de las 32 entidades federativas de México con su propia estructura administrativa y política, incluyendo un gobernador, congreso local y municipios. La organización social ha evolucionado conformado a los cambios históricos y culturales, pero la influencia de la herencia maya sigue siendo evidente en muchos aspectos de la vida en Yucatán. Sanjuanistas, Fernando VII, logros conocidos. Fernando VII nació el 14 de octubre de 1784 en San Lorenzo de Escorial, como noveno hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Durante su niñez fue débil y enfermizo, con una educación deficiente y un profundo odio hacia el influyente ministro Manuel Godoy. En 1802 se casó con su prima María Antonieta, pero el matrimonio fue problemático tras la muerte de María Antonieta en 1806 y la destitución de Godoy por acusación de envenenamiento durante el motín de Aranjuez. Fernando VII comenzó a reinar. Durante su reino fue obligado por Napoleón Bonaparte a abdicar el favor de su hermano José Bonaparte en 1808. Sin embargo, el Consejo de Regencia declaró a Fernando VII como un único y legítimo rey de España durante la Guerra de la Independencia. La segunda etapa de su reinado, conocida como el Trienio Liberal o Constitucional, se caracterizó por reformar la restauración de la Constitución de 1812. Hola, mi nombre es Mariana Hernández y opino que estos temas históricos son fundamentales para comprender la evolución de México y su identidad. La historia de la conquista, las luchas indígenas, los movimientos políticos y las figuras destacadas como Jacinto Canec y la Constitución de Cádiz muestran la complejidad y la riqueza de nuestro pasado. Por eso, igual, es esencial reflexionar sobre estos eventos y personajes para entender cómo han influido en nuestra sociedad actual. Además, al compartir estos conocimientos con nuestros amigos, podemos enriquecer nuestras conversaciones y comprender mejor nuestra historia compartida. Gracias. Soy Sofía y opino que la historia de Yucatán es fascinante y llena de contraste, desde la época prehispánica con la civilización maya y su impresionante legado arquitectónico, hasta la llegada de los conquistadores españoles y la posterior lucha por la independencia de México, y la influencia de la cultura maya se puede apreciar en la actualidad, lo que hace que la historia de Yucatán sea única y digna de explorar en detalle. Hola, soy Karen Andrea González Vaz y mi opinión sobre estos temas es que nos ayudan a conocer mejor los temas sobre Yucatán y los personajes que participaron en aquella época, como Cristóbal Colón o Jacinto Canec, la política o el comercio de esas épocas. Es importante saber eso, ya que nos ayuda a saber más sobre Yucatán. Hola, soy Abigail López y mi opinión sobre los temas que investigamos son interesantes, ya que gracias a la historia de estos personajes nos ayuda a saber los hallazgos importantes que tuvieron en la historia de México. Y para saber cómo eran algunas cosas de Yucatán en la antigüedad, como por ejemplo algunas maneras de comercio que tenían y su manera de vivir.
Hola, soy Gabriela Cruz y mi opinión sobre el tema que investigamos me parece bastante relevante, ya que gracias a ello conocemos mejor la historia de Yucatán y sobre los personajes que participaron en esa época. Es muy importante estos temas ya que tienen relevancia en la historia de México. Hola, soy Said May y pues el tema me pareció bastante entretenido, ya que conocimos más de la historia de Yucatán, los que participaron en aquella época, como son Jacinto Canet, Felipe Carrillo Puerto, el Cádiz. En conclusión, los temas que vimos en el video son demasiado importantes para la historia de Yucatán, ya que si esta no se preserva puede llegar a desaparecer. Hola, soy Giovanni Peraza y mi opinión sobre los temas que investigamos es que es interesante saber sobre las personas que fueron parte de la conquista de Yucatán y el cómo y cuándo fue. También hay que saber cómo fue la gran rebelión indígena, junto al por qué se hizo, aparte de lo que aprendimos como era la organización política y social de Yucatán anteriormente, junto a saber cuáles eran las actividades económicas y comerciales, por lo que en este proyecto aprendimos sobre el pasado de Yucatán. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on. Na na na, come on. Relacionados con la producción de productos agrícolas como el maíz, el cacao, el Colonial, las principales actividades comerciales estaban relacionadas con la pela, Contribución a la defensa del país. Ya no veo. Por su el desarrollo económico, náufrago. Me gusta Felipe, me gusta. ¿Lo grabaste? Sí.